que nos convoca es un poco ver justamente las novedades que se producen a partir de este nuevo gobierno, en este contexto de regulación, que por lo menos las líneas principales que desde lo que se anuncia, desde los discursos, tiene la impronta de estas nuevas autoridades que asumieron el 10 de diciembre pasado. Así que le hemos puesto por título esto de los servicios de atención de la salud en un contexto de desregulación y cómo es el nuevo campo de juego entre obras sociales y prepagas, a partir, por supuesto, de lo dispuesto en el DNU 70 de diciembre pasado, una de las primeras medidas que tomó el actual gobierno, y las normativas reglamentarias que conocimos en el mes de febrero de este año. Vamos a repasar un poco, seguramente, bueno, los que están acá lo saben y saben por ahí mejor que yo, pero repasamos un poco cuáles son los principales puntos del DNU 70 en materia de salud, que la verdad que le dedica varias páginas. El DNU es extensísimo y dentro de las diferentes temáticas la salud se lleva varias páginas, con algunas cuestiones más, ¿no?, que las que están acá. Acá resumimos un poco lo que tiene que ver con la modificación de las reglas para ejercer el derecho a opción por parte de aportantes asalariados, monotributistas, personal de servicio doméstico, que después en otros slides vamos a desarrollar mejor las diferencias entre el antes y el después del DNU. Un punto que fue central en ese momento, por lo menos en cómo se hizo el anuncio, yo diría después que no tanto por los efectos prácticos, como también podemos analizar después, pero es la inclusión de las prepagas, de las entidades de medicina prepaga, como parte del artículo 1 de la ley 23.660, de la ley de obras sociales, o sea, las mete en el campo de juego de la seguridad social, de la toma de aportes y contribuciones de trabajadores. Por otro lado, punto también por demás conflictivo terminó siendo, elimina intervención del Estado para las subas de cuotas de los planes de salud, elimina, por un lado, deroga artículos de la ley de regulación de prepagas, de esta ley del año 2011-2012 se puso en vigencia, anula ahí todo lo que tenía que ver con la intervención del Estado en la regulación de cuotas. Por otro lado, también deroga la medida que el gobierno de Alberto Fernández, el gobierno anterior, había dispuesto con este régimen, que pasaron muchas cosas, pero no hace tanto, ¿no? Hasta diciembre del año pasado, las cuotas se regulaban por un índice de costos de salud que determinaba cuál era el porcentaje máximo de aumento de cuotas que se podían aplicar, con aquel mecanismo donde las familias, los afiliados que tuvieran determinados niveles de ingresos podían hacer una declaración jurada para tener una suba topeando. Bueno, el DNU también y sus medidas reglamentarias se ocupan de derogar todo eso, como para dejar en claro, por lo menos en ese momento de diciembre y febrero con las reglamentaciones, para dejar en claro, digo, que el Estado ya no iba a tener nada más que ver con la regulación de cuotas. De hecho, también en la práctica, apenas se conoció el DNU, se dejó de publicar ese índice de costos de salud, que los periodistas siempre consultábamos en determinado periodo, en determinado día de cada mes, íbamos chequeando a ver cuándo aparecía el nuevo índice de costos para ver cuánto iban a incrementarse los planes de salud del mes siguiente. Bueno, no se publicó más, no se calculó ya. Bueno, mantiene algunas cuestiones como limitación de precios según franjas etarias, esto que dispone que la franja etaria más cara, donde se pueden cobrar cuotas más elevadas, no puede ser 3 veces, no puede superar en 3 veces a la franja etaria de menor costo. Y sostiene también otras regulaciones como la obligatoriedad de notificar los aumentos 30 días antes, porque sí hay que tener en claro, ¿no?, que no es que se desregula el sector de las prepagas, sino que se desregula, insisto, bueno, en este momento lo decíamos así, se deja libertad de acción para determinar los precios mensuales, o bueno, los precios con la frecuencia que se busque actualizar las cuotas. Ese punto también nos lleva a hacer una reflexión de lo que está pasando en estos días, porque se había mantenido esa obligación de comunicar 30 días antes los aumentos, con lo cual
está bueno recordar que en diciembre, ni siquiera en enero, en diciembre ya nos enteramos de los aumentos, bueno, que se iban a producir en el mes de enero, este 40%, que fue el porcentaje de los que conocemos hasta ahora más elevado, donde se dio además la concentración más pura, digamos, o el momento en el que sí todos los planes de salud aumentaron lo mismo y aumentaron bastante por arriba de un índice de inflación mensual. Eso ya lo sabíamos en diciembre, porque ahí anunciaron lo que iba a pasar en enero, ¿no? Y acá hay otro punto controvertido que también surge del DNU 70, ya después empezó a haber más reacciones desde actores del sector cuando se reglamentó, que es esta disposición de pagar un 20% de los montos que se pagan en exceso, de las cuotas que se pagan en exceso de aportes y contribuciones para el Fondo Solidario de Redistribución, que también vamos a analizar y hablar un poquito más extenso después con otra filmina. Fija también, a la vez que fija la no intervención del Estado en los precios que se le cobran a los afiliados, eso se replica en la definición de aranceles para los prestadores, ¿no? Hay alguna mención por ahí en las normativas que dice que solamente puede haber algunos valores de referencia orientativos, pero no que el Estado esté determinando, por ejemplo, qué porcentaje del aumento de la cuota de las prepagas se le va a pasar al porcentaje de incremento de aranceles para prestadores. Y después, otra de las reglas que por ahí no tienen tanto que ver con esto del derecho a la libre opción, pero que está dentro del capítulo de salud, es la incorporación de nuevas reglas para la prescripción de medicamentos, que en un principio el DNU definió que obligatoriamente tenía que ser por nombres genéricos, pero después en la reglamentación se habla ya de la posibilidad de sugerencias por parte de quien prescribe. Bueno, acá les decía, vamos a ir primero a esta comparación, a este repaso un poco de la comparación entre el antes y el después del DNU con respecto al aspecto concreto del derecho a opción. El primer punto es entre qué entidades se puede optar. Ahí hay algunos cambios bastante significativos porque antes teníamos como dos canchas de juego. El subsistema 1, está llamado así, no técnicamente, pero bueno, para darle alguna denominación, y el subsistema 2. En el 1 que estaban las obras sociales sindicales, las obras sociales que son de la Administración Pública Nacional, de sus organismos o empresas, y obras sociales de empresas que son obras sociales creadas por convenio, que la ley disponía que no eran elegibles, o sea que sus empleados podían ir a otras obras sociales, pero que otros no podían elegir esas obras sociales, o sea, estaban ahí pero con alguna restricción. Y en el subsistema 2 sí está, tal como lo menciona la ley, las obras sociales de personal de dirección y de las asociaciones profesionales de empresarios. Cuando vamos a partir del DNU a ver qué pasa en el después, bueno, se unifica, ¿no? Ahí ya el artículo menciona directamente que todas las entidades que están mencionadas en el artículo primero de la ley 23.660 van a estar dentro de un sistema único en el que los afiliados pueden optar por unas o por otras. Entonces ya tenemos a las sindicales, a las que mencionábamos antes del Estado, las obras sociales de empresas, las obras sociales de personal de dirección, porque son concretamente un inciso también de ese artículo 1 de la ley, y el nuevo inciso, que ya las menciona en el DNU 70, que es el inciso I con las entidades prepagas, pero solamente si adhieren voluntariamente al Registro Nacional de Agentes. Quedan excluidas, pero siguen excluidas porque ya la estaban, las obras sociales provinciales, el IOMA, por ejemplo, y el PAMI, por supuesto. Ahí, cuando se hablaba de lo que iba a pasar con las obras sociales, o incluso cuando había salido el DNU y se empezaban a analizar primariamente las primeras versiones de qué significaba, desde el gobierno se dejó trascender, o nos decían que la idea era que las obras sociales provinciales también estén incluidas.
Lo que pasa es que normativamente es difícil eso, ¿no? Porque en realidad dependen de legislaciones de sus jurisdicciones, de sus provincias, y obviamente no puede obligarlas una ley, o en este caso menos aún un DNU de origen nacional. Entonces, la aclaración que hicieron después fuentes del gobierno con respecto a ese subsector es que hay un artículo dentro del DNU y de los decretos reglamentarios también que habilita la entrada de jugadores que no son mencionados en la ley 23660. Si bien no menciona cuáles serían, bueno, fuentes del gobierno dicen que justamente lo hicieron para eso, pero obviamente debería haber una voluntad de las provincias. Y con respecto al tema PAMI, bueno, sigue todo igual, ¿no? Ahí los aportes, los descuentos de los saberes de los jubilados van al PAMI y solo hay posibilidad con algunas entidades como algunos hospitales de colectividad que permiten a través de la triangulación de aportes derivar no el aporte de los jubilados, sino una cápita, un monto fijo que deriva el PAMI a esa entidad prepaga. Bueno, el otro punto es desde cuándo se puede elegir que cuando alguien inicia en un empleo, y ahí sí recordamos que hay un aspecto bastante importante, porque desde 2021, por un cambio en la normativa que había dispuesto Alberto Fernández, había obligación de estar un año en la hora social de actividad, y eso con este DNU se deroga y se puede estar optando desde el inicio y sin periodo de espera. El otro punto es cada cuánto se puede elegir. Bueno, acá hoy por hoy es una vez por año, y la normativa menciona también dentro del año calendario. A partir del DNU, en el después, se menciona también ese plazo de un año, o sea, en principio sigue igual, pero se menciona la posibilidad que en el futuro las autoridades de aplicación dispongan un periodo menor. Así que ahí podría haber o no alguna novedad en el futuro. Y el otro punto, el cuarto, es desde cuándo el afiliado se atiende en la entidad elegida, que en la actualidad es el primer día del tercer mes posterior a la solicitud, y a partir del DNU ya se instrumenta que la atención en la hora social en la entidad elegida ya entra a regir en el primer mes. Bueno, acá les comentaba un capitulito especial que hacemos con el Fondo Solidario de Redistribución, un viejo fondo, ¿no? Hay una larga historia acá de conflictos también de sindicatos con gobiernos. Y las prepagas, acá se vieron bastante afectadas. El primer conflicto, digamos, antes de lo que estamos viendo ahora, bueno, ustedes lo saben bien, ¿no? El primer conflicto y las primeras declaraciones críticas hacia la política que en materia de salud y en este punto en particular de regulación surgieron fue por este punto en particular, porque el DNU dispone, como decíamos antes, esta obligación, y no hay forma de escaparse, de que sobre los montos que se cobran por fuera de aportes y contribuciones en los planes de salud, cuando son trabajadores asalariados u otro tipo de aportantes a la seguridad social, que sobre esos montos en exceso de los aportes vaya un 20% a alimentar este Fondo Solidario de Redistribución. ¿Qué dicen las empresas? Yo ahí cuando empezó toda esta discusión hice alguna nota y yo preguntaba, bueno, pero en realidad si es una especie de seguro, si hay una cobertura detrás de eso, bueno, se cobra más, pero capaz que como está mejor alimentado, mejor nutrido el fondo, se va a poder acceder a mayores coberturas, les van a poder devolver más. Un poco inocente, ¿no? Mi lección. Pero bueno, la pregunta en su momento fue hecha para ver por qué había tanta reacción frente, por parte, de una parte del sector de prepagas, reacción pública y reacción, me imagino, también a puertas cerradas, más en todo el sector. Y la respuesta está en una visión o una evaluación de cómo funciona
funciona el Fondo Solidario, que creo que en parte es compartida también por sindicalistas. Los propios sindicalistas, cuando uno habla, comentan este punto que es la clave, que es la insuficiencia que tiene en la realidad del fondo para poder cubrir lo que promete cubrir. Pocos fondos, por un lado, frente a toda la cobertura obligatoria que hay con ese instrumento, una alta incidencia de las coberturas por discapacidad. Acá, según diferentes fuentes, y coinciden las que había estado consultando, entre 80 y 90% de los recursos que tiene el fondo ya se va en este ítem, en coberturas por discapacidad. Lo dicen también desde el sindicalismo, desde las obras sociales sindicales, que serían, porque el otro punto, que esto no lo marca tanto el sindicalismo, pero sí por ahí el sector privado, es que es un fondo opaco, me decían, ¿no? Que no están tan claras sus reglas de juego o por qué, o si todos obtienen por lo menos la misma proporción, y hablo de proporción porque lo que siempre se dice es que del 100% de gastos que tiene una entidad para cubrir estos tratamientos que están cubiertos, prácticas, tratamientos, medicamentos de alto costo, en realidad se cobran determinados porcentajes de lo que realmente se gastó para poder sostener esas coberturas, y además se cobra con un retraso que a veces es bastante importante en cantidad de meses, algo que en un país estable, que no sería nuestro caso, no sería tanto problema, pero con estos niveles de inflación sabemos la consecuencia que tiene, obviamente, recibir un pago bastante tiempo después de que se tuvo que efectuar el gasto. Bueno, ahí marcamos también cuáles son las fuentes de recursos. Esto viene ya de la ley anterior, que en el caso de obras, o de la ley que está vigente, que en el caso de las obras sindicales es el 15% de los aportes y contribuciones. En el caso de las obras sociales de personal de dirección, el 20%. Y lo que hace el DNU es equiparar, en el caso de prepagas, a las obras sociales de personal de dirección, o sea, disponer ese 20%. Ahora, frente a esto, y después de las críticas que hubo, hace unos días, hace un par de semanas, empezó a circular una versión de un nuevo decreto, un borrador, que busca disponer que en realidad se unifique todo. Habla de que es necesario revisar un poco qué criterios de equidad hay en esa forma de financiar el Fondo Solidario de Redistribución, y entonces dispone, o busca disponer, porque insisto, es un borrador, que sea el 15% la tasa de aporte para todo el sector en general, para unificar en un 15%, ¿no? Lo cual, bueno, frente a la realidad sería un alivio, obviamente, para el que hoy le toca el 20%, el caso de las obras sociales de personal de dirección, pero no sabemos qué va a pasar, ¿no? Menos en este frente de conflicto que tenemos ahora, creo que abre más dudas e incertidumbre. Las consultas que yo personalmente hice para saber como periodista qué iba a pasar, incluso reenvié ese proyecto que yo había recibido a autoridades del gobierno a ver si me decían si era correcto eso, si va a salir publicado en algún momento o no. No tuve ninguna respuesta. Así que no. Pasa con otras cosas también, sobre todo cuando empiezan a circular borradores de proyectos o versiones. En algunos casos sí se consigue que alguien del gobierno diga, bueno, sí, esto es real y va a salir en algún momento en el boletín oficial, o no, esto descartalo porque no es así, o es un borrador pero no es el correcto. Bueno, en este caso por lo menos yo no tuve ninguna respuesta de si era correcto, ¿no? Supuestamente viene elaborado por técnicos de la superintendencia, pero obviamente sabemos que las decisiones políticas después son de otro nivel, ¿no? Obviamente tratándose de un decreto. Bueno, acá recordamos la vigencia de los cambios. La desregulación de precios de los planes de prepagas se aplicó, de hecho, a partir de enero, y como decía antes, ya en diciembre nos enteramos de qué iba a pasar en ese primer mes de este año.
y el cambio en el derecho a opción desde el 1 de marzo de 2024. Esto se dispuso cuando salió la reglamentación, los decretos, salieron 3 decretos juntos, no sé si recuerdan, a mediados de febrero más o menos. También hubo una primera versión que vino del gobierno diciendo que iba a ser más adelante, que iba a ser a partir de abril. Finalmente, cuando se conoció el texto, bueno, la fecha de instrumentación de puesta en marcha se definió para el 1 de marzo y efectivamente varias cuestiones prácticas ya están. Bueno, acá avanzamos un poco entonces en el tiempo, dejamos lo de diciembre atrás para ver qué fue pasando después, qué fue pasando a partir de lo dispuesto ahí. Por un lado, los efectos en la regulación de precios, bueno, conocemos bien, está en estos días en la tele todo el tiempo y en las redes sociales, ni hablar. Empezamos con subas casi generalizadas de 40% en el mes de enero, después fueron reduciendo, además de ir reduciéndose, fueron diferenciándose un poco más, ¿no? Estuvo, creo que fue el caso de Swiss Medical, además que en marzo empezó a diferenciar entre si había planes con copagos o no, y aplicar subas de porcentajes diferentes. La justificación, bueno, lo escuchamos, no sé si escucharon anoche a Velocopit también, algunos, que habló después de la renuncia a la UAS. Bueno, algunos trabajan, ¿no? Entiendo que trabajan incluso con él. Pero la justificación, que además no es nueva tampoco, se dijo, es cierto también que se dijo en algún momento, y se habló de que es un sector que venía con varios años de precios regulados en las que todos los actores movían las cuotas de la misma manera y por lo tanto se les iban retrasando, iban generando en algunos periodos un desfase entre aumento de costos y de precios de la misma manera, porque según comentaban los costos se les movían en determinados porcentajes y las autorizaciones, los porcentajes autorizados para incrementar los precios iban por detrás. El año pasado, de esto también se habló mucho en los medios, se empezaron a ver consecuencias en la prestación de los servicios de salud. Bueno, no el año pasado, antes también, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista de los afiliados, pero digo, se empezó a hablar más del tema. Se empezó a hacer un poco más mediático, ayudan mucho en esto, a veces para bien, a veces para mal, a veces neutro, las redes sociales, porque ahí obviamente circula de todo y muchas cosas sin chequear. Pero se empezó a hablar mucho más de que, por ejemplo, ¿cuáles son los signos negativos que hubo en el universo de las prestaciones? Las demoras en los turnos, por lo general de todo, de atención médica, de consultas ambulatorias, de prácticas. El polémico tema de copagos o bonos contribución, que ahí a veces los medios contamos comunicados oficiales de diferentes entidades. El año pasado hubo varios de entidades de prestadores de diferentes especialidades médicas, de prácticas de diagnóstico, por ejemplo, que empezaron a hablar de posible aplicación de copagos o bonos contribución, como le llamaban, porque los contratos no permiten. También es verdad que se había dado eso en años anteriores, por ahí con menor intensidad y por ahí muchas veces con anuncios que finalmente no se concretaban. La salida de cartillas de médicos, de profesionales o de centros de prácticas también fue un hecho cada vez más creciente, u otras prácticas también, o otras decisiones como reintegros congelados, que es una forma también de ajustar por ahí un poco el gasto, de mantener, pese a la inflación y al alza de los costos, el monto de reintegros cuando hay algún reintegro parcial por ahí por alguna práctica, dejar el tope sin mover durante un tiempo. Bueno, una de las consecuencias, también uno de los efectos de la desregulación fueron las medidas cautelares, y acá, que después vamos a ver una comparación de cómo evolucionaron diferentes variables de la economía, se destacaron sobre todo los reclamos de jubilados.
Ahí se entiende bastante bien también porque obviamente por cuestiones de edad, y ustedes lo saben perfectamente, la tasa de uso de los servicios de salud sube, hay más temor a qué pasa si me quedo sin la cobertura porque no la puedo pagar, porque al mismo tiempo tuvimos un contexto, un escenario en el que se aceleró mucho la inflación en general, ¿no? De todos los costos, de todos los gastos que tenemos en la economía cotidiana, y las jubilaciones de enero y febrero, cuando se dieron estos mayores incrementos de las prepagas, estuvieron congeladas. Los jubilados del Sistema Nacional del ANSES por lo menos cobraron lo mismo en enero y en febrero que lo que habían cobrado en diciembre. Entonces muchos empezaron a ver cómo la cuota del plan de salud como porcentaje de su haber mensual jubilatorio se iba incrementando y algunos encontraron la salida en esta presentación de medidas cautelares. A la vez se dio esta presentación que fue primero con dirigentes de la coalición cívica en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Ahora se empezó a hablar más de eso, pero esta presentación fue hecha a inicios de año. Un pedido de investigación por supuesta cartelización. Y después ya más avanzamos un poco más en el tiempo y llegó este clima más confrontativo que hay desde el gobierno. Acá marqué como uno de los hechos que fue como un hito, este hecho que fue el posteo, declaraciones periodísticas y después también el posteo del ministro de Economía, de Luis Caputo, que dijo le están declarando la guerra a la clase media. Y bueno, toda esta reacción que vemos ahora, a 4 meses de la aprobación del DNU, la reacción desde el gobierno, que es lo que comentábamos al principio, hoy mismo estamos esperando a ver si se concreta esa presentación de un amparo en el que se pediría retrotraer aumentos en el caso de un grupo de prepagas. Y después tenemos los efectos de la otra medida principal de las que estamos analizando, que son los efectos en el derecho, los cambios del derecho a opción por parte de los afiliados. Ahí también surgió el tema conflictivo que ya veíamos antes, que es por la derivación o por el pago del 20% al Fondo Solidario de Redistribución. Con respecto a la inscripción o posible inscripción de empresas en el Registro Nacional de Agentes para poder recibir en forma directa aportes, bueno, hasta ahora se nota poca intención, poco interés de las prepagas por anotarse. Ya se veía antes, ¿no? Cuando hacíamos consultas periodísticas a referentes del sector, apenas salió el DNU, y sí, pero no, porque bueno, primero tampoco estaba muy claro si iba a ser voluntario, si era obligatorio. La verdad es que hubo una comunicación por parte de algunos funcionarios del gobierno que daba a entender que se eliminaba ya la triangulación totalmente y que listo, ahora el escenario entran a competir todos juntos sin intermediación. Eso no pasó porque las reglas reglamentarias dejaron claro que las prepagas para participar de ese sistema deberían inscribirse voluntariamente, y la verdad es que en la práctica no se ve mucho interés. Por eso yo estuve consultando también ahora en las últimas horas a ver cuántos pedidos hay. Se conoció uno que se hizo público de una entidad que trabaja en el interior, que trabaja en la zona del litoral, pero no mucho más. En la superintendencia responden que hay otros pedidos, pero no están dando por ahora ni la cantidad ni los nombres, por lo menos oficialmente. Entiendo también que es porque están en el periodo en que las entidades piden la adhesión y no está todavía aprobada, pero bueno, la respuesta desde el gobierno es que hay algunas, no muchas, y no hay mayores datos, no están dando los datos. Y el otro efecto tiene que ver con eso, la consecuencia de este poco interés, que es la continuidad generalizada de los contratos por la tercerización, ¿no? Se habló en aquel primer momento también que no iba a haber mucho interés. Por un lado, bueno, está bastante asentado ya este sistema, ¿no? de la triangulación, donde la prepaga o la entidad privada pide por ahí una declaración jurada de la situación de salud de quien se va a afiliar,
y si entra directamente sabe que por ahí no puede conocer casi nada, bueno, del estado de salud, del titular que pida el cambio, de su familia. Entonces, por ahí parece, esto lo digo por las conversaciones que tuve con gente del sector, parece bastante más arriesgado entrar a ese juego directo donde, si bien ahora por normativa nunca podrían rechazar a nadie, bueno, podrían aplicar una política especial de cuotas, etcétera, y el escenario, como que no se ven muchas ventajas, digo, de saltar de un escenario a otro para tomar afiliados que están en la seguridad social. Bueno, este cuadro tiene que ver con los datos que veíamos en el otro slide también, pero graficados, que es la comparación entre los aumentos de las entidades de medicina prepaga. Acá partimos de diciembre de 2022, y el IPC, Índice de Precios al Consumidor del INDEC, que da a conocer el INDEC. Acá se ve sobre todo la separación a partir de que empieza la aceleración del índice de precios. Septiembre, esto es agosto, donde empieza a diferenciarse en este índice de base 100, ¿no? Porque uno siempre puede diferenciar después según qué periodo mira. El año pasado, concretamente 2023, las cuotas, los aumentos de cuotas de las prepagas habían acumulado 138%, la inflación 211,4%, y eso es lo que se ve justamente en esta brecha, ¿no? Cuando se empieza a diferenciar acá, que coincide también, como les decía antes, con ese periodo en el que empezamos a hablar más de qué pasaba con las prestaciones y cómo los afiliados empezaban a ver más afectados que en otros momentos por esta cuestión del desfase entre costos y aumento de los precios de los planes. Ahí se llega, bueno, en la última parte ya hay algunas estimaciones, ¿no? De qué sería febrero. Acá lo que se ve cuando se juntan es, por el contrario, acá teníamos mayor aceleración de los precios medidos por el INDEC y prepagas que aumentaban más moderadamente por efecto de la regulación del gobierno, y ya hacia el último periodo, que vemos estimaciones para febrero y marzo, es al revés. Lo que se acelera son las cuotas de las prepagas. Bueno, la inflación también, no puedo decir que esté baja, sí está un poco más baja si comparamos con, sobre todo el último mes de 2023 y el primero de 2024. Pero ahí ya más que nada lo que se nota es efecto aceleración de las prepagas, que es lo que ahora también está en el centro del escenario de este conflicto con el gobierno, porque, bueno, entre otras cosas, lo que salen a decir del oficialismo es se aumentó tanto por ciento por arriba del índice de inflación en 4 meses. Del otro lado, del lado de, bueno, el sector, la respuesta es, en los últimos años fue al revés, o el año pasado concretamente, con la aceleración de la inflación, bueno, tuvimos al revés. Ahí el gran debate, el gran dilema es la declaración esta de parte del gobierno, ¿no? Se les fue la mano, quisieron recuperar mucho muy rápido, y ahora nos enfrentamos a este escenario de incertidumbre con respecto a qué va a pasar realmente si prospera. Por un lado, el tema de la presentación en la justicia, que completaría o generalizaría lo que ya está pasando con muchos afiliados que van individualmente, que además tienen estas presentaciones de efecto colectivo, que no es que van muchos, no es que un solo fallo represente a muchas personas, sino que lo que está pasando en el juzgado de San Martín, por ejemplo, con el primer caso que se conoció, por lo menos que fue público, del hospital italiano, y después van los afiliados a pedir la adhesión a ese fallo de suspensión de los aumentos, y los van obteniendo de manera bastante masiva, diría, aunque por ahí dentro de toda la cartera de afiliados no es tan significativo, pero bueno, para las personas que van, sí es obviamente significativo individualmente para cada una de ellas. Acá tenemos una visión más de corto plazo, de qué estuvo pasando con costos
y con distintas variables de la economía y por supuesto con las cuotas de los planes de salud. Esto está, yo le agregué algunas cosas, pero está basado en unos cuadros de Hugo Magonza, presidente de ACAMI, que va desde hace un tiempo, en realidad él hace una cuenta desde el momento en que se regularon las prepagas, qué pasó con estas variables. Yo acá tomé un periodo de 5 años, o sea, desde diciembre de 2018 y hasta febrero de 2024, con la última actualización. Hay algunos indicadores que van más o menos en el orden de los primeros. El dólar blue, con el dólar oficial publicado por el Banco Central, 2.769% el primero, 2.408 el oficial. El IPC por arriba, 2.894 en ese periodo, y ahí se ve en este efecto mediano plazo cuotas de las prepagas por debajo, 2.191%. Recordemos que, salvo enero y febrero, que está incluido acá, que tuvo esa aceleración por efecto de la desregulación, todo el resto del periodo está abarcado por la regulación del gobierno por precios regulados, intervenidos y autorizaciones dadas por la Superintendencia de Servicios de Salud. También es cierto, estaba recordando también que apenas se armó ese índice de costos de salud, desde el sector dijeron, a nosotros no nos parece que sea totalmente representativo del aumento de costos que tenemos. Digo eso porque me acordé que no es que lo dicen ahora, que ese índice de costos lo hizo retrasar, sino que es verdad, y hay declaraciones periodísticas sobre el tema, que en un primer momento ya se quejaban de que ese índice no iba a reflejar exactamente lo que desde el sector dice que aumentaron los costos. Y uno de los temas más conflictivos también y más visibles en los últimos tiempos de ese incremento de costos está acá, en el plano o en el universo de los medicamentos. Este índice pone que en estos 5 años y 2 meses, diciembre de 2018, febrero de 2024, esos incrementos fueron en promedio de 5.258%, y es obviamente de toda esta lista el índice más elevado. Esto está basado en datos de las propias cámaras de medicamentos. El índice está armado sobre esa base, sobre esa fuente de datos. El PMO, bastante similar al índice de precios al consumidor, en este periodo alrededor de 2.800, entre 2.800 y 2.900%. Los salarios de la sanidad, estos son los del convenio de sanidad, el de clínicas privadas, 2.167%, bastante similar, también aclaro siempre en este periodo, al aumento de las cuotas de prepagas. Y acá yo sumé dos elementos, dos datos más, que estos sí los agregué yo, no son de esta fuente de Magonza, que son, ¿qué pasó con las jubilaciones del ANSES? Un poco por lo que les decía antes, por qué esta ida a la justicia con medidas cautelares empezó y tuvo mayor protagonismo con esta población, además de considerar su tasa de uso más importante, más significativa. Las jubilaciones del Sistema General del ANSES en estos 5 años se movieron entre un 943% y 1.626%, o sea, una pérdida enorme de poder adquisitivo que se evidenció mayormente en quienes tienen jubilaciones más altas. ¿Por qué? Bueno, porque este 1.626% corresponde al haber mínimo, pero sumados los bonos, porque en el caso de esos jubilados en particular, cobran ese refuerzo que es un reconocimiento que hace el Estado de que las fórmulas de movilidad que aplicó hasta ahora no fueron suficientes para cubrir o para proteger a las jubilaciones y pensiones de los efectos de la inflación, que se fue convirtiendo en alta y en altísima inflación, y el índice de movilidad se fue quedando detrás por la propia naturaleza que tiene la fórmula. El 943% corresponde al incremento de la jubilación máxima. Y en esos grupos de quienes menos incrementos recibieron, lo más probable es que estén justamente los afiliados a las prepagas, porque
bueno, ya es difícil suponer que quien gana la mínima, si realmente vive de eso, ¿no? Porque también hay situaciones distintas, es bastante heterogéneo el universo, puede haber jubilados que ganan la mínima, pero tienen otros ingresos y por lo tanto tienen prepagas. Pero uno tiende a suponer que la población de jubilados con contratos de servicios de salud están más concentrados en los saberes medios o altos y perdieron muchísimo poder adquisitivo en los últimos años, ¿no? Recordemos que solo 2023 la movilidad jubilatoria fue de 110,9% frente al incremento de 211, o sea que fue más baja todavía que el incremento acumulado que pudieron aplicar las prepagas a sus cuotas. Y con respecto a salarios, bueno, el índice general de salarios todavía no tiene actualización a febrero de este año. Yo tomé acá el índice salarial RIPTE, que mide salarios de la economía formal, de trabajadores bastante estables y de la parte remunerativa, ¿no?, de sus ingresos. En este mismo periodo tuvo un incremento de 1.702%, o sea, también bastante por debajo de la inflación, también con una pérdida importante de poder adquisitivo, no tanto por ahí como algunos grupos de jubilados.